noches, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Vamos a orar, amados. Pongámonos en comunión. Bendito Dios, Señor Padre bueno. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor, para decirte que te amamos, que te alabamos. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos, Señor Padre, estar a cuentas contigo, Señor. Te rogamos que perdones todos nuestros pecados, Señor. Que quites de nosotros, Señor, toda mancha y toda iniquidad, Señor. Sabemos, Señor, que tu sangre preciosa nos limpia, nos cubre, Señor, y nos redime de toda falta, Señor. Te pedimos también, Señor, que aclares nuestros pensamientos, que llenes todo vacío que pueda tener nuestro corazón, Señor. Que podamos todos, Señor Padre, ser llenos de tu palabra en esta noche. Que podamos entender, Señor, los planes y propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor Padre. Que podamos entender, Señor, que el amor tuyo, Señor, cubre multitud de pecados, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre te damos gracias. Amén. Y abran su Biblia, mis amados, en el libro de Efesios, capítulo 1. Hoy vamos a tener un estudio que se llama Los propósitos de Dios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Pueden sentarse, amados. Quiero que usted por un minuto se transporte en su mente y trate de vislumbrar lo que significa antes de la fundación. O sea, esto de aquí habla de un estado anterior a la fundación del mundo, antes de que se establezcan. O sea, no es que el propósito de Dios lo hizo cuando estaban todas las cosas ya creadas, sino que en el pensamiento de Dios ya estaba en la mente de Él antes de que Él hiciera las cosas. Y si pudiéramos decir, en la eternidad pasada, porque podemos decir la eternidad pasada y la eternidad presente, si cabe el término de dividir la eternidad, porque la eternidad nunca termina. Pero si hay un antes, por lo menos
en el tiempo de la eternidad, antes de que se creara el mundo, ya estaba la eternidad anterior. Sí, no sé si me estoy explicando. Y cuando viene la dispensación, o sea, la provisión, dispensación significa proveer. Cuando viene la dispensación del Salvador del mundo, se marca otro tiempo, que podemos decir la dispensación actual o la eternidad actual. Entonces, cuando nos ubicamos en esto, podemos decir que Dios pensó en nosotros de una manera especial, sin que todavía estuviera en nada. Ya en el pensamiento de Dios estaba usted y todos nosotros. Estaba concebido en el pensamiento de Dios. Entonces eso es algo asombroso, porque solo un ser superior puede concebir algo antes de que se hagan las cosas. ¿Y cuál es el pensamiento y cuál es la forma de analizar esto, amados? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que podemos sacar en conclusión? De acuerdo a la palabra, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero eso fue antes de la fundación. O sea, antes de que usted ya estuviera en este mundo, ya usted había sido bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, esto nos hace ver que tiene un nacimiento, un plan, un propósito de una manera extraordinaria, ya algo preconcebido, algo que está establecido. Y vamos a estudiar algunos prefijos o vocablos que están aquí, amados, pero lo importante que usted puede ver en el verso 4, dice: según nos escogió en Él, y subraye esto, antes de la fundación. Estamos en Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, esa es la concepción de Dios, el plan de Dios. Podemos decir, ¿éramos dignos? ¿Había algún mérito en nosotros? ¿Había alguna cosa por la cual Él pensó en nosotros? Podríamos decir más bien lo contrario. Somos indignos. Éramos indignos y Él nos ha hecho dignos. No nos merecíamos, pero Él quiso hacerlo. O sea, su gracia que Él pone en nosotros es algo que no es porque nosotros íbamos a ser creyentes o no, sino que Él derramó su gracia. Y obviamente, amados, todo esto se opera de una forma especial, pero todo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una
completa unidad, en donde dice que nos escogió en Cristo, por medio de Cristo. Dice, para algo especial, dice, en amor, en verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios estaba allí, amados, antes de todas las cosas. Ya el propósito de Dios era ese. La concepción era derramar su gracia sobre nosotros, pero fue antes de todos los tiempos. Esto es lo maravillosamente extraordinario y que no se pueden asimilar sino por medio de la fe. No lo puede usted entender con un razonamiento intelectual sencillo, sino que tiene que tomarlo por medio de la fe para poder entender. ¿Cómo puede usted concebir en su mente que en la eternidad usted ya estaba concebido en la mente de Dios? Esto no tiene, para el científico, para la persona académica que cree conocer muchos libros, esto le resulta difícil, imposible asimilarlo, porque todo lo quieren hacer con la debida asimilación de un método científico que compruebe las cosas. Pero todo esto está puesto para que creamos. Es por medio de la fe. El entendimiento de esto está basado en la fe que usted tiene, amados. Y usted vea, muchas personas que fueron escogidas no han creído en esta palabra. Y ese es el problema. La Biblia dice, si usted lee en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:18 dice, pero el que no cree, desde ya ha sido condenado. Entonces, la diferencia entre algunos escogidos es que unos sí creen en esta palabra y otros que fueron escogidos predestinados para poder recibir, no reciben porque su corazón se rehúsa a creer. Entonces, el acto de la fe está basado en lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay dos tipos de personas, amados: el creyente y el incrédulo. Así de sencillo, como alguna vez les puse como ejemplo, una madre de familia cocina la comida y ella dice, bueno, hoy día vienen todos mis hijos, mi esposo, y somos 5, 7, 8 personas, y está la comida para 8 personas preparada. No están allí, pero ella ya concibió que vienen a comer. Sirve la comida y algunos se sientan con mucha hambre a comer lo que hay, y otros dicen, no quiero. Ella designó el designio, el propósito es que ella tenía, desde antes de que las personas llegaran, ya concebido que iban a llegar 7, 8 personas y está la comida ahí preparada. Pero algunos llegaron, pero no reciben, no quieren.
Unos dicen, no tengo hambre. ¿Te das cuenta que hay personas a veces que dicen, no tengo hambre? O no, eso no me gusta. Yo no quiero comer eso. Bien saben que a mí no me gusta esto. Y otros dicen, préstalo, que yo sí me lo como. Entonces, lo mismo es la palabra de Dios diciendo a los que antes conoció, a esos predestinó. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Lo mismo aquí, dice que Él, según el puro afecto de su voluntad, miren lo que dice aquí, dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, como dice, según el puro afecto de su voluntad. Usted ve, amados, es un afecto puro, como el de una madre de familia que prepara la sopa para su bebé. Lo hace porque ama, lo hace por su puro afecto, lo hace porque quiere que su hijo se alimente. Es el puro afecto. Entonces, está allí servido, está puesto el plan de Dios. O sea, por eso dice que nos bendijo con toda bendición. Están todas las cosas puestas, como diría aquí, la mesa está servida, ¿verdad? Está servida, está dispuesta para todos los que tengan el deseo de servirse. Pero todo esto, amados, tiene una connotación. El Padre elige, ¿verdad? El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Eso es lo que dice el primer capítulo de Efesios. Dice aquí en el verso 8, el 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio. Leamos bien esto. Dice, el misterio, no ministerio. El misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, habla de afecto, habla de voluntad, habla de beneplácito, habla de en amor. O sea, todo concebido con la mejor de las voluntades, la mejor expresión que el apóstol Pablo utiliza es algo importante. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es que sí es un misterio la voluntad de Dios ante seres tan indignos como nosotros, tan malcriados como nosotros, tan indisciplinados como nosotros, tan indiferentes como nosotros, tan desleales como nosotros, tan mentirosos como nosotros, tan soberbios como nosotros, tan orgullosos como nosotros, tan homicidas como nosotros, y creyéndonos nosotros que somos los mejores. Pero no lo somos, somos indignos. Es por pura gracia, es por su beneplácito, es porque Él se propuso en sí mismo, dice, antes de la fundación. Y no es que nos escogió porque éramos mejores que los demás. Él puso la mesa para todos. ¿Sabe quiénes son acreedores a esta gracia? Los creyentes. Entonces es el que tiene su corazón y dice, yo creo en Cristo,
Porque todos, amados, como dice por ahí alguien, todos los cristianos son hipócritas. Sí, la diferencia está en que los otros no creen. Y el cristiano hipócrita sí cree, porque sigue pecando el cristiano, sigue siendo mentiroso, sigue siendo agresivo, orgulloso, altivo, miente. Pero la diferencia es que él cree y conoce lo que ha hecho y viene a los pies de Cristo a pedir perdón. El otro es soberbio, vive criticando al otro como el publicano. Te doy gracias porque no soy como este. Y el otro era un pecador. Y el Señor Jesús dijo, ¿quién de los dos crees que descendió perdonado? El otro se golpeaba el pecho y decía, no soy digno. El otro decía, Señor, te doy gracias porque soy bueno. Entonces, toda la gracia de Dios se derrama por su beneplácito, por que se lo propuso en sí mismo. Nadie le dijo, haz esto. Él mismo quiso hacerlo. Entonces, esto, amados, tiene que ver con lo que es la gracia. La gracia tiene que ver con la voluntad del que el que la da. Así como cuando usted dice, yo quise darlo, yo quise hacer esto, a usted le plació hacerlo, pues el designio de Dios que es santo, que es su puro afecto, es su beneplácito, tiene un propósito. Y dice así, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué, amados? Para que en el fin de los tiempos todo el mundo dirá, mira, ellos recibieron perdón porque creyeron y los de acá no. Para que a gente como nosotros, tan malas como muchos nos dicen, pero creyentes, recibamos el perdón de los pecados. Porque el perdón tiene una particularidad, mi amado. El perdón soluciona nuestro pasado. No sé si me explico. Cuando Dios le perdona, ya su pasado se solucionó, ya nadie lo puede acusar. Ya está borrado. Como dice Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro y me olvido de tus pecados. Entonces nuestro pasado está perdonado. Usted vea cómo es el hombre. Ah, no, yo me acuerdo cómo tú fuiste. Usted vea, va y dice, tráigame el récord policial, y le sacan ahí todo. Aquí no hay ese récord. Aquí ese récord ha sido borrado, limpiado. Entonces, el perdón le soluciona el pasado. La redención le asegura su presente y su futuro. Porque cuando usted es redimido, entonces es nueva criatura. Y cuando usted es nueva criatura, entonces su futuro está asegurado. Ya no es el viejo hombre, ya es la nueva criatura. Ya no es como era, ahora es como Dios quiere que usted sea. Y Dios va cambiando. Y Dios está consciente de que usted no va a cambiar al 100% el mismo día, que le va a tomar un proceso de mucho tiempo. Por eso es que Dios le da una y otra instrucción y lo vuelve a disciplinar, porque el padre que ama disciplina a su hijo y va disciplinando, va enseñando y lo va perfeccionando, como el alfarero, amados. Lo va haciendo
una vasija hermosa, va construyendo en usted y va cambiando su carácter, va cambiando su léxico, su manera de ser, sus pensamientos, sus expresiones ya van cambiando, amados. Aunque a veces el viejo hombre vuelve a tomar vida. A veces el viejo hombre que debería estar muerto está más vivo que la nueva criatura. Porque así somos. Pero Dios, que es perdonador, que es misericordioso, vuelve a perdonarnos y vuelve a redimirnos, amado. Y eso hace que renovemos cada vez nuestra relación con Él, renovemos nuestros votos y volvemos a empezar. Porque como el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿cuántas veces has de perdonar a tu hermano? Y Pedro dijo 7. Y te dijo, no te he dicho 7, sino 70 veces 7. Entonces, el propósito de Dios, amado, es eterno, es antes de la fundación, pero es hecho según su beneplácito, según el puro afecto de su voluntad. Nos ha predestinado en amor, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha puesto verdaderamente en un lugar diferente, amados. Vayamos a Efesios 2 por un minuto en el verso 12 y el 11 para entender. Y aquí vamos a hablar de dos términos. Dice, por tanto, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, amados, dos grupos de hombres, los judíos y los gentiles. Para los judíos, amados, Cristo vino. Por eso en Juan 1, en el verso 10, 9, 10 y 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le han recibido. Mas a todos los que le reciben se les da una potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, ya usted deja de ser un gentil y ahora es un judío espiritual. Porque si usted ve, dice que en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el estado más calamitoso, más trágico, más paupérrimo, más miserable es vivir sin Cristo. Y esa es la condición del gentil. Nosotros éramos gentiles, no éramos judíos. Hemos sido injertados, somos ahora cercanos, dice, los que estábamos lejos, ahora estamos en medio de los pactos de la promesa, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos Dios, antes no lo teníamos. Vea lo que dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. O sea, estos son los propósitos de Dios. Para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria, para que veamos, amados, cómo estábamos. Veamos aquí en el verso 1 y 2 de Efesios 2. Mire nuestra condición. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, una vez que analizamos esto, podemos ver que todo es por la voluntad, por su beneplácito, por lo que Él se propuso y por sus designios. Y Él es el que hace todas las cosas, dice la palabra. Entonces, todo, amados, está plenamente establecido desde antes de la fundación. Está en nosotros, amado, el tomar la palabra, en creer la palabra, en recibir la palabra, en permitir que la palabra germine en nuestro corazón. Por eso la parábola del Señor, Jesús es tal que dice que cuando la semilla cae en buena tierra, ella crece, ella da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. O sea, todo lo que Dios hace es para que nosotros seamos enriquecidos por medio de su palabra. Depende de nosotros, amado, de que verdaderamente demos cabida a esta palabra bendita. Dice que todas estas cosas, amados, la fuente es el amor de Dios. Es el amor de Dios, amado, el que hace que nosotros tengamos tantos beneficios, porque hay beneficios permanentes en nosotros. Por ejemplo, el perdón. El perdón, amados. Usted peca, pide perdón y es perdonado. ¿Sí o no? Porque ya usted es hijo. Ya no hay juicio. Hay perdón, amados. Y al que más se le perdonó, significa que más se le amó. Entonces, no podemos decir que andamos a la deriva sin que nosotros pudiéramos decir, no, es que me han echado de la casa de Dios. He perdido la gracia. No, usted no la ha perdido, no la perderá, amados. Porque el Señor está siempre esperando como el padre del hijo pródigo. Dice que él se fue, pero el padre estaba esperando, y cuando lo vio de lejos, dice que salió a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Eso habla de un contacto, amados, que es el que Dios quiere tener con nosotros. Eso habla de la comunión que Dios quiere tener. ¿Y qué hizo con él? Lo limpió, lo mandó a cambiar, vestido nuevo le dio. O sea, porque la sangre de Cristo, amados, cubre la maldad de nosotros, cubre el pecado y nos hace verdaderamente estar nuevamente sentados a la mesa de Él. Por eso cuando cenamos, dice que tenemos que ponernos a cuentas con Él, para que no comamos indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Es importante que conozcamos, amado, el plan de Dios y todas las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos,
a nuestra cuenta. Miren lo que dice el verso 18 del capítulo 1. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Usted ve, amados, solamente razone esto. ¿Por qué Lázaro fue resucitado? Para que todos los presentes y todos los que conozcamos esta palabra creamos en el poder de Cristo, la supereminente grandeza de Él, de decir, Lázaro, levántate. ¿Por qué se retrasó 4 días? Y llegó cuando, como dijo la hermana de Lázaro, Señor, ya hiede. Para que vean, amados, la gloria de Cristo. Para que se conozca que Jesucristo es soberano sobre toda la creación. Y que la muerte para Él no era un obstáculo, porque Él venció la muerte. Y qué autoridad, qué palabra para decirle, Lázaro, levántate. O sea, es algo extraordinario. Por eso es que Él dice, el que cree en mí, note usted, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esto nos hace ver que tenemos que permitir que nuestros ojos sean alumbrados, como dice este texto, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. No son los ojos físicos, sino los ojos espirituales del alma, que sepamos cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado. O sea, amados, en otras palabras, el Señor quiere que sepa usted que cuando usted muera tranquilo, sabiendo que Él un día lo va a llamar y lo va a levantar. Eso es lo que está diciendo. O sea, usted muere en una esperanza, no muere en incredulidad, no muere en desesperanza, muere en esperanza, muere creyendo que un día el Señor le dirá por su nombre, levántate. Entonces, esto es lo que quiere decirnos, porque imagínese usted, amado, si después de haber llevado toda una vida tratando de cuidarnos para el Señor, morimos y sin ninguna promesa de que despertaremos. O sea, ¿cuál es la promesa? Entonces, podríamos decir, aprovecha, Casimiro, que la vida es un suspiro. O sea, tendríamos que hacer todo lo que quisiéramos, porque el corazón del hombre quiere hacer muchas cosas que no le son permitidas. Y sin embargo, la esperanza que tenemos nos frena diciendo, no, pero yo sé que más adelante el Señor me llamará y que me voy a presentar delante de Él un día y voy a dar cuentas y que los libros se van a abrir y allí saldrán las cosas buenas y malas delante de Él con una asombrosa exactitud. Entonces, nosotros tenemos que conocer esto, amados. Son nuestros ojos del alma, los ojos del entendimiento, que tienen que
vivir en esperanza, sabiendo que Dios tiene preparado grandes cosas. El apóstol Pablo trata de darnos una visión especial, como dice en el libro de los Corintios, dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Entonces, nos habla por un lado eso, por otro lado cuando usted lee el Apocalipsis, lo que escribe el apóstol Juan, dice, y vi a los muertos, chicos y grandes, y el mar devolviendo a los muertos. Luego vi cielos nuevos, tierra nueva, y el mar no era más. Y habla del Cordero, y habla de que no habrá más sol, sino que Él mismo nos dará la luz. Entonces, esto nos abriga una esperanza, nos hace ver que los propósitos de Dios son eternos, no son temporales, y que los beneficios son permanentes, amados, porque el Hijo permanece en casa. La gracia de Dios está con ellos. Entonces, nosotros podemos ver que el salmista David tenía razón cuando decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. ¿Por qué, amados? Porque cuando usted tiene la confianza en lo que Dios va a hacer, usted descansa. Esos son los delicados pastos, junto a agua de reposo, me hará descansar. Esto lo escribe con una visión espiritual, o sea, los ojos del entendimiento de David estaban abiertos porque él tenía una visión, porque su búsqueda con Dios le permitía avisorar estas cosas. ¿Cómo puede explicarse, amados, que él le pueda escribir? Dice, pacientemente esperé yo en Jehová y él me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Cómo entender que él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo poder analizar esto, amados, si no es por los ojos de la fe? Cuando él dice, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien corona de favores. Él sabía, amados, la innumerable cantidad de favores que nos hace. Cuando usted ve lo que escribe Pablo y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, todas las bendiciones están ahí, amados. Está dispuesto todo por medio de la fe. Dice, para los que hemos creído en esto. Y termino diciendo, amados, lo que dice en el verso 11 del capítulo 1 de Efesios, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, esos son los judíos, en él también vosotros, esos somos los gentiles. Hay un nosotros y hay un vosotros. El nosotros es para los judíos y el vosotros es para nosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea,
en el momento que usted cree, también es sellado por el Espíritu Santo. Entonces, esta es la promesa. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el Señor nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Todos cumpliendo un rol importante en nuestra vida, amados. Escogidos por el Padre, salvados por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, redarguidos por el Espíritu Santo, aconsejados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu Santo, consolados por el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, ¿se ha dado cuenta como cuando usted tiene comprado, por decir, una propiedad y le dice, pero no se la entregan, pero dice, mire, aquí está en papel, aquí le vamos a dar, el próximo mes le vamos a entregar su casa? Esa es la posesión adquirida. Usted tiene un documento que le acredita que le van a entregar. Nosotros no tenemos ese documento, nosotros tenemos un sello del Espíritu Santo hasta tomar posesión de lo que hemos adquirido, que es una vida en Cristo Jesús, amado. Por eso el Señor Jesús dice que tenemos que creer en Él. Voy pues a hacer morada para vosotros. Si así no fuera, no lo diría. Entonces, el Señor tiene preparado grandes cosas para nosotros. Por eso habla de no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto es lo que debe alentarnos, porque, amados, por más de que usted pueda tener casa aquí, todos los bienes que usted haya querido tener los tenga, nada se compara con la posición adquirida en el reino de los cielos, en lo que Dios va a tiene preparado para nosotros. Puede ser también que no tenga nada, como decimos aquí, no tengo en dónde caer muerto. Entonces la palabra dice, no se turbe tu corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué? Porque allí tendremos verdaderas mansiones, no las chozas que tenemos aquí. Esas sí son eternas. Aquí la polilla y la orina corrompen, pero arriba no minan los ladrones, ni hay nada que sea corruptible. Las cosas incorruptibles permanecen en el reino de los cielos. Aquí todo lo que se ve es temporal, pero las cosas eternas son las que no se ven, son las que nuestros ojos del entendimiento nos hacen ver. ¿Por qué, amados? Porque cuando usted cree en la palabra, entonces todo lo que lee, usted lo cree. Todo lo que escucha de la palabra de Dios, usted lo cree. Entonces, si el Señor le dice que usted va a caminar por calles de oro, va a caminar por calles de oro, por calles de cristal, va a tener eso, amados. Si usted escucha que usted va a estar en millones de personas cantándole al Cordero, usted debe decir, yo soy uno de esos que el apóstol Juan vio. Como dice el cántico que cantamos, Juan vio el número de los redimidos. Por eso unos cantaban, otros lloraban, porque el cántico nos alegra.
Y la emoción nos trae lágrimas de emoción, amados. Entonces, esa es lo que podemos ver con los ojos del entendimiento. Esas son las promesas de Dios y esos son los propósitos de Dios para con nosotros. Darnos vida, como dijo el Señor Jesús. Dice, y yo les doy vida y vida en abundancia. O sea, lo que el Señor da es abundante siempre. O sea, Él es multiplicador, amados. Y eso es lo que quiere que tengamos para que nuestra aflicción, nuestro estado de turbación, porque vivimos preocupados, vivimos atribulados, pensamos y mañana, y a lo mejor si salgo me pasa esto o aquello, y qué va a pasar más adelante, qué va a pasar el próximo año. Y estamos preocupados por eso, pero el Señor Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Tenemos que vivir el día a día, un día a la vez, creyendo en lo que Dios hace por nosotros. El día de mañana ya tendrá su propio afán, amados, y mañana veremos. Pero sí sabemos, amado, que la promesa del Señor es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, no te dejaré, no te desampararé, no temas lo que el hombre te pueda hacer. Eso es lo que carga nuestro corazón de fe, de esperanza. No es un Dios vacío que nos dice, bueno, arréglatela, a ver cómo vas. Y cuando estés en el cielo, ahí yo veré cómo hago contigo. No, Él está en el asunto desde antes de la fundación, hermano. Usted no ha sido olvidado nunca, sino que hay algo que le quiero terminar diciendo. Conforme creíste, te será hecho. Por eso usted tiene que recibir cada vez más la palabra de Dios para que su fe pueda crecer. Conforme creíste, te será hecho, mi hermano. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Oh, amado Dios, Señor Padre bueno, qué maravillosos son tus propósitos, Señor. Qué grande es el plan tuyo, Señor. Qué eterno es, Señor, antes de la fundación, Señor, antes de la nada, Señor, tú ya existías, Señor. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios sempiterno. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Todo lo que te propusiste hacer, lo has hecho, Señor, por el designio de tu voluntad, según tu puro afecto, Señor, según tu beneplácito, Señor. Te plació a ti bendecirnos con toda bendición espiritual. Nos has redimido, nos has salvado y nos has sellado, Señor, para que tengamos las arras de la herencia y la posesión adquirida, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque entendemos, Señor Padre, por nuestros ojos de nuestro entendimiento, que toda tu palabra es verdad, todas tus promesas son sí y amén. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos recibir esta palabra maravillosa, Señor. Te ruego, Señor, que el enemigo no la arrebate